conmigo, profesora invitada de matemáticas, probabilidad, estadística, de cursos de administración y complementarios, cursos de control de inventarios, el módulo de probabilidad y estadística en el diplomado de telecomunicaciones, en el módulo de probabilidad y estadística. Estos han sido convenios que tiene la UNAM, por ejemplo, con Telmex, no sé si ustedes saben, pero se generan convenios y se realizan cursos, bueno, la verdad, compartido con nosotros. También el curso de control de la producción de inventarios en El Salvador, Centroamérica. Y el módulo de probabilidad y estadística en la maestría en educación matemática de la Universidad Panamericana en Aguascalientes, en el campus Aguascalientes. Curso de probabilidad y estadística en la Universidad Autónoma de Sinaloa y cursos extracurriculares para alumnos, también cursos de formación de profesores. Cursos de actualización académica para profesores en distintos temas de estadística de la Facultad de Ingeniería. Como parte de su experiencia en conferencias y congresos, ha sido ponente en diversos foros, coloquios y congresos nacionales e internacionales, todo sobre temas de educación. La producción editorial, su experiencia está en notas de diversos cursos para los alumnos de la Facultad de Ingeniería, coautor y responsable de la edición del libro Matemáticas aplicadas a las ciencias de la Tierra, coautor y responsable de la edición del libro digital Probabilidad de Ingenieros, artículo Estrategia de inversión y cobertura mediante la combinación de normas estructurales, la mesa honorable de control. Reconocimientos: ha sido reconocido por el premio Sor Juana Inés de la Cruz, reconocimiento a la trayectoria académica que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, esto fue en el año 2014. También como coordinadora del Comité de Evaluación Curricular de la Maestría en Administración Financiera, miembro del Comité Académico de Selección de Candidatos Mexicanos a becas de la Comunidad Flamenca de Bélgica 2008-2009, miembro del Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Mecánica, jurado auxiliar en concursos de posición abiertos para profesores de asignatura en la Facultad de Ingeniería, y jurado auxiliar en concursos de posición abiertos para profesores de asignatura de Aragón. Y por supuesto, pues también ha participado en una cantidad de exámenes profesionales. Existía el día de hoy la doctora Villar, que va a presentar la aplicación de la simulación en la administración de las personas. Buenas tardes. Pues, qué gusto estar en esta facultad. Realmente para mí es un orgullo ser egresada en la Facultad de Ciencias. Me parece que la mejor carrera de teoría, al menos en mi país, está aquí en esta facultad. Y pues qué gusto estar con ustedes y que sean colegas. Sobre lo que quisiera que hablar un poquito con ustedes es sobre la aplicación de la simulación a la administración del riesgo financiero. Es realmente algo sencillo, bueno, algo sencillo lo que quisiera tratar, también por cuestión del tiempo. Pero no sé si ustedes ya tienen un poquito de idea de lo que es la simulación, cómo se hace la simulación y lo que es el riesgo financiero, o cómo se administra o cómo se analiza. ¿Será? ¿No? ¿Ninguna cosa? ¿Ninguna de las dos cosas? Ok, bueno. Bueno, hablamos un poquito sobre eso. Esto está en el ámbito de las inversiones. Sí, en el ámbito financiero, que como ustedes saben, lo hacemos a través de los mercados financieros. En el caso de nuestro país, pues es en la Bolsa Mexicana de Valores. Por supuesto, como ustedes saben, nosotros no podemos ir directamente a la Bolsa de Valores y llevar nuestro dinero e invertir, sino que tiene que ser a través de alguna casa de bolsa, tiene que ser a través de un intermediario. Pero en todos los casos, si nosotros vamos a la Bolsa Mexicana de Valores, como que los instrumentos más sencillos que encontramos para invertir son las acciones y los bonos. Las acciones, como ustedes saben, son títulos de propiedad de una empresa. Los bonos, pues, son títulos de deuda. Las empresas los valúa también el mercado, y de hecho, cuando uno va a comprar al mercado, pues se encuentra
con que el título de la empresa X, Telmex, tiene un precio al que se está negociando, que además es un precio que va a cambiar. Nosotros pensamos que ese precio de la acción, yo no sé si ustedes han visto ya un poco sobre cómo se valoran las acciones, ¿no? Bueno, las acciones, propiamente lo que hacen, como son títulos de propiedad, se ponen es capital que se pone a trabajar en la empresa, ese dinero que se pone a trabajar en la empresa, en la compra de bienes, en la compra de maquinaria, equipo, no sé, todo lo que se necesite para la producción, si es que la empresa es una empresa de producción. Y ese dinero, entonces, va a trabajar, va a producir, pues el producto que se haya planeado, se va a vender en el mercado y va a proveer utilidades a la empresa. Esas utilidades tienen cualquiera de dos destinos. Uno, o se utilizan para reinvertir dentro de la empresa y que la empresa vaya creciendo y además que no pierda liquidez, o bien se distribuyen a los accionistas como utilidades. Claro, todo esto después de que se pagó la deuda, se pagaron los intereses, se pagaron los impuestos, etc. Entonces, el dinero que resta, esa utilidad neta, tiene cualquiera de esos dos fines, como decía, o reinversión o llegar como dividendos al accionista. Entonces, cuando nosotros adquirimos un título de propiedad, una acción, lo que vamos a recibir por ella van a ser eso, dividendos, una distribución de utilidades. Y esas utilidades que pueden ser periódicas o pueden no serla, pero que va a haber esa repartición, esa distribución de utilidades, se trae a valor presente, y el valor presente de todos esos flujos de efectivo, de esos dividendos, es exactamente el precio de la acción. Y nosotros podemos estar tranquilos de que el precio al que nos ofrecen la acción en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores, es un precio justo. O sea, responde a lo que la empresa está haciendo, a los proyectos que tiene, responde a su organización, al área en la que está produciendo, etcétera. Responde a todo eso. Si la empresa tiene algún problema, pues eso se va a reflejar también en el precio de las acciones. El precio de las acciones caería. En caso de que la empresa vaya muy bien, pues entonces el precio de las acciones subiría. Y nosotros vamos y lo compramos al precio al que se ofrece. Y algo similar pasa con los bonos. Muy bien, entonces, esos precios que tienen las acciones y esos precios que tienen los bonos no son fijos. O sea, no se emiten y se venden por primera vez con un precio y ese precio se va a mantener para siempre. No. Esos precios van cambiando. De hecho, cambian constantemente. Esos precios, si uno entra a la Bolsa Mexicana de Valores o va, por ejemplo, a la página de finanzas de Yahoo o a cualquier página financiera, va a ver cómo los precios están cambiando constantemente. Entonces, al final del día, uno puede ingresar a esos sitios y se encuentra con los listados de las acciones y en cada uno de los títulos ve cuál fue el precio de apertura, cuál fue el precio de cierre, cuál fue el precio más bajo, el más alto, y hasta puede encontrar gráficas en donde se va viendo cada hora o cada determinado tiempo cómo van moviéndose esos precios. O sea, lo que nos dice es que esos precios son volátiles, son variables. Y a nosotros eso nos interesa, porque si nosotros invertimos, pues tenemos dos posibilidades, ganar o perder. ¿Cómo ganaríamos? Pues nosotros ganamos siempre que el precio del título, el que sea, siempre que el precio del título en el mercado suba, que esté por arriba del precio que nosotros pagamos. Y la utilidad pues va a ser justamente esa diferencia, ¿no? Estamos pensando en que lo vendo, lo compro y lo vendo. De hecho, en lo que nosotros nos centramos es en pensar que vamos a mantener el título en nuestro poder por un día. Ese va a ser nuestro análisis, que es el resultado que encontramos en esos sitios de finanzas, los encontramos por día. Entonces vamos a pensar que el título lo compro al inicio del día y lo vendo al final del día.
que es lo mismo que pensar que lo compro justo al cierre del día anterior y lo vendo justo al cierre del día de hoy. Y vemos cuáles son sus utilidades. Si el precio es más alto, gané. Si el precio es más bajo, perdí. Y lo que a mí me preocupa, no me preocupa ganar, eso es lo que quiero. Y si gano mucho, pues increíble, ¿no? Pero lo que me preocupa es perder. Eso es lo que considero como riesgo financiero, la posibilidad de perder. Que bueno, la voy a medir como en conjunto, porque yo puedo ganar o perder y eso no está definido. Eso está regido por la volatilidad. Muchas cosas que ustedes ya saben. Esa volatilidad es la que yo tengo que medir. Y entonces, cuando yo digo que el riesgo es perder, pues sí, el riesgo es perder, pero va de la mano con ganar, ¿no? O sea, yo voy a medir como riesgo la variabilidad que tienen los precios, o más bien la variabilidad que tienen los rendimientos de los títulos. Y los rendimientos de los títulos, pues los voy a calcular diariamente. Si voy muy lenta, me dicen, por favor. Si voy muy rápido, igual. Si se están durmiendo, bueno, yo los veo, pero en esas mismas oportunidades de inversión, que decimos que los títulos se negocian en la bolsa de valores, decíamos que los precios son volátiles y eso es lo que hace que sean arriesgados. ¿Están ustedes de acuerdo? Mira, si lo que a mí me preocupa es perder, si eso es lo que a mí me preocupa, pues a mí me preocupa que pueda perder mucho. Va a ser un título, va a ser un riesgo más grande, hasta así lo diríamos. Si nosotros decidimos invertir en un título, el que sea, diríamos, no, en este tengo más riesgo porque este pierde más. Yo he visto que puede perder más. Y no solo en los títulos, en cualquier negocio, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en invertir en un negocio de tecnología, ¿están ustedes de acuerdo en que es más arriesgado que un negocio de comida? Porque todo mundo come y no todo mundo compra calculadoras. Es más arriesgado porque cuando hay problemas económicos es más difícil que compren pues herramientas o cuestiones tecnológicas a que compren comida, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero hacer es tener certidumbre, pues como que me iría a la comida, ¿no? Pero eso se ve y se ve en la volatilidad. Se ve en la volatilidad porque justamente en esos momentos en que las circunstancias se vuelven difíciles, las económicas en este caso, por ejemplo, pues resulta que el precio, como el mercado pues se detiene, el precio de las acciones muy probablemente baje, de las industrias tecnológicas, de las empresas tecnológicas, y de las otras a lo mejor baja menos. Sí, claro, pues la gente muy probablemente prefiera comer en su casa o decida comer en su casa que salir a comer en un restaurante, pero no es el mismo impacto en un lado que en el otro. El cambio en el precio, todo eso se ve en el cambio en el precio. Entonces, cuando yo pienso en títulos que cambian muchísimo, que se mueven muchísimo los precios, necesariamente pienso en una inversión que es más arriesgada que otra que tiene un cambio pequeñito, que puedo tener un poco más de certidumbre en lo que espero que pase, ¿no? Y en lo que nos fijamos, aunque realmente lo que nos interesa es el precio al que estamos comprando o vendiendo, en lo que nos fijamos es en la rentabilidad. Y eso tiene que ver con el ser del inversionista, el ser racional del inversionista. O sea, no es solamente aquí porque se facilite o el rendimiento, es en general. Nosotros pensamos entre las reglas de las finanzas, seguramente ustedes han escuchado, que cuando se tienen que tomar decisiones y presentar resultados a los inversionistas, al inversionista no le preocupa tanto si en el periodo anterior ganó 2 pesos y en este ganó 3. No le preocupa tanto eso como pensar que en el periodo anterior ganó 50% y en este ganó 45%. A lo mejor la utilidad fue 45% este periodo y fueron 3 pesos y la inversión respecto a la inversión anterior
el periodo anterior, ganó 50% aunque nada más hayan sido 2 pesos. Pues no se pone feliz porque hayan sido 3. Le preocupa que el rendimiento fue menor. A todo inversionista racional lo que le preocupa más es esa parte relativa más que la cantidad absoluta. Y por eso aquí también nos preocupamos por qué tanto se mueven los rendimientos que tienen los títulos, que igual es un título, igual es cualquier proyecto de inversión. Si nosotros pensamos entonces en ese rendimiento, pues hay formas de determinarlo. Nosotros podríamos pensar muy fácilmente que si yo compro el título, la acción, a un precio P0 y lo vendo a un precio P subíndice 1, estamos de acuerdo en que entonces el rendimiento es la diferencia comparada contra el precio que pagué por él, ¿no? Ese sería el rendimiento. Sin embargo, esto es muy parecido, en lugar de calcularlo así, es muy parecido a calcular el rendimiento como el logaritmo natural de la comparación de precios. Y esto me da como más suavidad en el comportamiento de los rendimientos y me permite, como muestra algunas otras cosas del mercado. Entonces el rendimiento lo calculamos así, como el logaritmo natural de la comparación de precios, el precio final contra el precio inicial. Otra cosa que nosotros podemos pensar es que, dado que este rendimiento es variable, pues lo podemos considerar una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria pues necesariamente tiene una distribución. Y es muy común, no necesariamente en todos los casos, pero es muy común que este rendimiento tenga una distribución normal. Pues qué bonito, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es su media y cuál es su dispersión. Pero bueno, eso lo podemos investigar. Si nosotros pensamos entonces que el rendimiento tiene una distribución normal, entonces los precios tienen una distribución log normal. Bueno, eso es nada más dato curioso. Y necesitamos saber, bueno, sabemos que ese rendimiento, como yo voy a mantener mi título en mis manos, mi propiedad por un tiempo, pues entonces lo que voy a tener va a ser rendimientos reinvertibles, que de hecho, como decíamos que los precios se van moviendo, podemos pensar en una capitalización continua. ¿Eso está claro? ¿No? Mire, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros podemos recibir los rendimientos en diferentes momentos. Como que algo común es pensar que yo invierto en este momento, aquí está el tiempo, aquí está el tiempo cero, que es en donde yo invierto, cualquier momento en el tiempo, pero es en donde yo invierto, entonces para mí es el tiempo cero. Y este es el tiempo 1, pensemos un año. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esta cantidad que yo invertí aquí me va a generar intereses que me van a dar dentro de un año. Y entonces dentro de un año yo voy a tener C por 1 más R, si R es la tasa de interés o de rendimiento. ¿Verdad? Pero eso sí me lo dan al año. Igual podrían dármelo a mitad de año. Y entonces, si me lo dan a mitad de año, lo que yo tendría, si al final del año, durante el año, tengo una tasa de interés R, en el medio año
en este periodo, pues la tasa de interés va a ser R sobre 2. Entonces, en este punto, yo tendría C por 1 más R sobre 2. Sí, pues ese es el curso de matemáticas financieras, ¿no? Y luego lo reinvierto y cuando llego acá, en lugar de tener C por 1 más R, se convierte en C por 1 más R entre 2 al cuadrado. Ajá. Que no es otra cosa más que el interés compuesto. Pero así como lo puedo hacer cada medio año, lo puedo hacer cada 3 meses, cada mes, cada semana, diario e instantáneo. Estos periodos son los periodos de capitalización. Cuando yo pienso en un año, pues es capitalización anual. Si pienso en medio año, pues es capitalización semestral. Capitalización continua es instantánea. Entonces, si nosotros pensamos en una capitalización continua, nos quedaría, y en un solo periodo, tendríamos como... Tendríamos el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más r, porque las tasas siempre se dan anuales, entre n, que es el número de periodos de capitalización, a la n, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? E a la RT. Bueno, E a la R, claro. E a la R. Ah, pues eso es de lo que nos vamos a valer. De que estamos pensando que en nuestra inversión tenemos capitalización continua y entonces nuestra tasa va a ser esa. Pero lo que nosotros decíamos que queríamos tratar era la administración del riesgo financiero. Y pues tenemos algunas formas de administración del riesgo, que probablemente ustedes también ya hayan visto. Podemos administrar el riesgo, reducir el riesgo de una inversión a través de los portafolios de inversión. Ya han hablado ustedes de portafolios de inversión, ¿verdad? ¿No? Bueno, yo tengo mi capital y tengo varias opciones. Una es, si quiero invertir en la bolsa, ir al listado de todas las acciones que se negocian ahí, seleccionar una y poner todo mi dinero en esa acción, ¿no? Invertir todo mi dinero en esa acción. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad, habría que saber cómo escoger la acción o cómo escoger el bono, el título, dependiendo también del riesgo que queramos. Pero otra posibilidad es el dicho ese común de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y entonces, en lugar de invertir en un solo título, en una sola acción, busco varias y mi dinero lo distribuyo y pongo una parte en una acción, una parte le invierto en una acción, la otra parte X2 en una acción 2, una parte X3 en una acción 3, etc. Y entre todo eso que compré, pues lo que yo hice fue invertir el 100% de mi capital y lo que tengo es un portafolio. O sea, una inversión diversificada. Y hay diferentes formas de diversificar. Una es la de las más conocidas, de Markowitz, muy tradicional. Esa es una forma de administrar el riesgo financiero. ¿Por qué es una forma de administrar el riesgo financiero? Porque mientras que una acción sube, a lo mejor más bien, dicho de otro modo, mientras una acción baja, otra sube y entonces no pierdo tanto. Si yo hubiera puesto todo mi dinero en la que baja, pues ya perdí, ¿no? Terriblemente. En cambio, si tengo una parte en una que baja y otra parte en otra que sube, pues entonces hay cierta compensación. No gano tanto como habría ganado si lo hubiera puesto todo en la que sube, pero de alguna manera tengo una pérdida controlada, ¿no? Eso es administración del riesgo. Controlar, limitar mis pérdidas. Por eso, otra forma mucho más moderna de administrar el riesgo, aunque los portafolios también es algo muy común, otra forma de administrar el riesgo son los productos derivados. ¿Han oído hablar de los productos derivados? Nada más me dicen que no, pero a la mera hora resulta que sí. Se me hace que sí han oído hablar de los futuros, las opciones, los swaps. ¿Verdad? Yo sabía.
Los productos derivados son esos productos como las opciones, los futuros, los swaps, todos esos productos. ¿Por qué son derivados? Sí los conocen. Su valor depende del valor de otro activo subyacente. Exacto, porque su valor depende del valor de otro activo subyacente. O sea, no son títulos de reclamación directa, son títulos de reclamación indirecta. En cambio, las acciones y los bonos y estos son títulos de reclamación directa. Entonces, bueno, se llaman derivados por eso. Y permiten, de hecho, fueron pensados como productos, formas de administración de riesgo, porque me permiten limitar mis pérdidas si los uso debidamente, si los sé usar bien. Son arriesgados si no se saben usar, pero permiten medir ahí el riesgo, limitar las pérdidas que se puedan tener. ¿Y los productos estructurados? ¿No? Eso sí es probable que no los hayan escuchado. Pues son una mezcla de las dos cosas. Los productos estructurados, cosa mucho más moderna todavía. De hecho, en el mundo en general, solamente ciertos tipos de productos estructurados son los que se negocian. No son tantos, pero son productos que se conforman como portafolios de inversión. Pero lo que tienen distinto a los portafolios de inversión como los de Markowitz es que el portafolio está constituido por un título de reclamación directa y uno de reclamación indirecta, o algunos títulos de reclamación directa y otros de reclamación indirecta, pueden ser varios. Entonces, son portafolios que tienen acciones o bonos y además eso, combinado, la inversión combinada con opciones en general, con opciones. Y pueden ser opciones sobre diferentes cosas, las muy comunes, opciones sobre el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Cuando uno en ese portafolio lo que pone es los títulos de reclamación directa, bonos. Cuando yo pongo un bono y pongo una opción, el producto estructurado se llama nota estructurada. Y se pueden utilizar como instrumentos de administración de riesgo y también como instrumentos de inversión. Entonces es una cosa muy bonita porque me permite invertir limitando el riesgo, tener mejores rendimientos, si uno hace una buena estructura, tener mejores rendimientos que los que se tienen en el mercado generalmente y con un riesgo similar al que yo podría tener en otros productos. De hecho, aunque son tan pocos los que existen, propiamente como fueron creados, es como trajes hechos a la medida. O sea, para cada inversionista puede tener su propio interés y entonces para él yo puedo construir un producto estructurado de manera que responda a sus necesidades. El problema es que, bueno, también cómo lo voy a vender, ¿verdad? Porque pues si nada más es para él, pues entonces eso como que complica un poco la negociación. Entonces se hacen estructuras comunes y a veces se ofrecen a cierto tipo de público, a veces no a todo mundo. Alguna vez comentaron, por ejemplo, en Santander, que tenían sus notas estructuradas, que las abrían al público creo que 2 veces al año para sus clientes select. Para el resto del mundo no. Pero bueno, eso es en realidad en el punto en el que estamos. Y en todo el mundo realmente lo que se negocia generalmente son productos estructurados. Formas de administración del riesgo. Pero sobre eso mismo, sobre la administración del riesgo, lo queremos medir. Queremos medir el riesgo de una inversión. Y bueno, una forma conocida, que probablemente ustedes ya hayan visto, es el VAR, valor en riesgo o value at risk. ¿Qué es el valor en riesgo? Por eso se le llama VAR, value at risk. Es una medida de la peor expectativa de pérdida de una inversión. O
¿hasta cuánto podría yo perder con cierta probabilidad? Entonces esas son cosas que a nosotros nos interesan mucho, porque realmente lo que estamos haciendo es como construir un intervalo de confianza y ver cuál sería el límite superior, si lo que estamos viendo son las pérdidas, de nuestra pérdida, en el caso de una inversión con cierta probabilidad. Y para ello, pues hay diferentes formas de hacerlo. Y una es la simulación, que es de lo que queríamos hablar. ¿Cómo puedo yo utilizar la simulación para calcular el valor en riesgo? De hecho, también se utiliza luego la simulación para determinar el precio de una opción. También para eso se puede usar la simulación. Entonces, el ejercicio que quería hacer con ustedes, que les decía que es algo sencillo, es utilizar la simulación para calcular, para estimar, para simular precios de un título. ¿Con base en qué? Con base en su rendimiento, en el tiempo en el que queramos considerar la inversión y en su distribución, que tiene que ver, pues decíamos, con la distribución normal, los rendimientos, la media, que no conocemos porque cambia para cada uno de los títulos, y la desviación estándar, que finalmente es una primera medida del riesgo, es la dispersión, la desviación estándar, claro, sí, ¿no? Lo que decíamos es la volatilidad, pues la medimos a través de la desviación estándar. Entonces, esto es lo que yo quisiera como hacer un poquito con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos a hacer la simulación? La simulación, pues vamos a generar un número aleatorio. Ese número aleatorio, pues un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. ¿Ya han visto simulación? ¿Ya han hecho simulaciones? ¿Ya saben qué es la simulación? ¿Sí? Una forma de repetir experimentos de manera virtual. ¿Será más o menos la idea? Queremos de manera virtual como hacer repeticiones de un experimento con base en la distribución que tiene. Entonces, el punto está en generar números aleatorios con una distribución dada. Hay diferentes formas de generar los números aleatorios. Entre las formas, una forma de generar números aleatorios, tal vez de las más sencillas, es utilizar la distribución inversa, la función de distribución, partiendo de un número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1, que en realidad en general lo que generamos son números pseudoaleatorios, uniformes entre 0 y 1. Y con base en eso, queremos entonces generar valores para el rendimiento. A partir de los valores del rendimiento, determinar el rendimiento, el precio del título, y con eso nosotros podríamos calcular, pues por ejemplo, el valor en riesgo. Ajá. En realidad, para el valor en riesgo, pues ya no usamos simulación. En realidad, la simulación la estamos usando para generar precios del título, precios futuros. Ajá. Entonces, pensemos que tenemos un título el que sea, que tiene un rendimiento esperado o promedio que le podemos llamar, por ejemplo, un nomo. Este título, además, tiene un riesgo o una volatilidad
que va a ser sigma. Queremos invertir por un periodo de longitud, pues le podemos poner delta t o le podemos poner t. Delta t. Entonces, y vamos a considerar una capitalización continua. Entonces, el rendimiento nosotros sabemos que tiene distribución normal. Y en lo que vamos a pensar es en que vamos a generar, como dice ahí, una amplitud del intervalo. Esta amplitud del intervalo para nosotros va a ser z, o sea, lo vamos a tomar de la distribución normal estándar y lo que me va a decir es cuántas desviaciones estándar espero que se mueva mi rendimiento en el periodo delta t. Por lo tanto, si yo pienso en una capitalización continua, el rendimiento que estaría generando, el que estaría simulando, pues va a ser dice a la R, si tengo un intervalo de tiempo delta t, pues voy a tener que multiplicar por delta t, ¿no? De hecho, va a ser un corrimiento alrededor de la media, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me quedaría, el rendimiento sería U, que sería el rendimiento por unidad de tiempo, por el periodo durante el que lo voy a invertir, más Z por la dispersión por delta t, ¿no? Sí, ¿no? Es que esto es lo mismo que pensar, si yo lo escribo de otra manera, pues es E de la capitalización continua, el rendimiento que tendría, más el número de desviaciones estándar, o sea, el rendimiento promedio, no sé por qué le puse R, el rendimiento promedio, más la dispersión, y esto por el tiempo, ¿no? Este sería el rendimiento simulado durante el tiempo delta t. Y entonces, si yo tengo un precio a partir de hoy, el precio de hoy del título, y tengo el rendimiento, conozco el rendimiento que va a generar ese título, pues entonces yo multiplico el precio por 1 más la tasa de rendimiento, ¿no? Y lo que obtendría sería el nuevo precio. Si yo genero muchas zetas, pues entonces también voy a tener muchos rendimientos y ahí lo que tengo es la simulación de los precios. Tantos como yo quiera. ¿Cierto? Vamos a hacerlo. Lo que hice fue tomar datos de la bolsa de valores de algunos títulos que corresponden a algunos de los títulos del IPC. En realidad seleccioné 2, Alsea y OHL,
¿Conocen esas empresas? Y los precios que seleccioné fueron nada más los precios de abril. Aquí están. Ahí van a estar. ¿Será que no cerré el otro? Sí, no. ¿Esta es la que debería salir? ¿Esta de aquí? No. Esta. De Excel. ¿Qué haremos? Ya está, se nos cansaron. ¿Cómo se verá? Aquí. ¿Puedo ponerlo para Excel? Creo que sí. Eso estaba bien. Ajá. Pero se estaba viendo el otro. A lo mejor sí. Es que puede ser que esté mandando la imagen a dos pantallas. Entonces en tu computadora tiene... Salió algo, pero no. Ah, ya está eso. Ok. Que lo está mandando hacia dos. Yo creo que tengo que borrar, que cerrar el otro, ¿no? La presentación. Pero si no la copa se puede cerrar. Sí. A ver si con eso funciona. Es que ni la presentación sale. Sí, no. Entonces fue porque lo desconecté, ¿verdad? No, creo que desde antes. ¿Qué ocurrencias las mías, verdad? Tenemos dos títulos. La información que seleccioné fue de Alsea y de OHL. Entonces, hagámoslo con Alsea. Si nosotros pensamos en esta empresa, ¿no, verdad? Los precios fueron, la cojo así.
ya ven que ponen hasta arriba los más recientes. Entonces, los precios fueron 64.9, el precio del 25 de abril. 64.85, los precios que estoy usando son los de cierre, los precios al cierre. 64.36, 63.85, 63.51, 62.85, 62.94, 62.89, etcétera. No los están copiando. Entonces, estos son los precios de cierre. De aquí, lo que calculamos son los rendimientos. Ajá. Son rendimientos diarios. Si nosotros calculamos el rendimiento, sería el logaritmo natural de 64.9 entre 64.85. Bueno, pues esto da 0.307. Para el segundo día, sería el logaritmo natural de 64.85 entre 64.36. Eso me da 0.0075. Para el siguiente, 0.0079. Y así calculo los demás. Si yo calculo a partir de estos rendimientos, lo que tendría que hacer sería determinar el rendimiento esperado, el rendimiento promedio. En realidad, pues esto es mucho estadística, ¿no? Lo que vamos a hacer es construir un estimador para el rendimiento esperado. Y el estimador para el rendimiento esperado, pues va a ser el promedio de estos rendimientos. Y me da un rendimiento promedio diario de 0.0026. Y calculo también la desviación estándar, porque es esa medida es la que me da la volatilidad. Entonces, la desviación estándar del rendimiento igualmente va a ser lo que teníamos allá, era la desviación estándar poblacional. Entonces, lo que vamos a usar va a ser el estimador insesgado para la desviación estándar. O sea, la que le llaman desviación estándar muestral, la dividida entre n-1. Esa. Ajá. Y lo que me da es 0.011. Esa es la desviación estándar de los rendimientos diarios. Si nosotros queremos hacer entonces la simulación, lo que tendríamos que hacer sería generar números aleatorios, ¿no? Entonces decíamos que nuestro rendimiento, el tiempo, no dijimos cuánto tiempo le vamos a poner, pero podemos poner, no sé, una semana o un día, lo que ustedes gusten. Vamos a considerar la inversión. ¿Cuánto tiempo les gusta? Una semana. Ajá. Entonces, delta T va a ser igual a 5. ¿Verdad? Bueno, para hacer la simulación, vamos a generar entonces los números aleatorios que son las zetas. Pero para generar esos números aleatorios, necesitamos generar los números aleatorios uniformes. ¿Por qué les decía que existe para la generación de números aleatorios el método de la distribución inversa?
Pues porque el número aleatorio que nosotros generemos lo vamos a considerar como valor de la función de distribución normal estándar y de ahí entonces vamos a ver cuál es la z que le corresponde. ¿Me explico? O sea, lo que vamos a hacer nosotros es, tenemos la distribución normal estándar el valor que generemos aquí lo vamos a ubicar pero va a corresponder a este número aleatorio que tengamos acá. El área va a ser el número aleatorio entre 0 y 1 y entonces la z va a ser el valor de la variable aleatoria que corresponde a ese valor de la función de distribución. Entonces, en realidad lo que estamos usando para generar esos números aleatorios es precisamente la distribución inversa. Generemos entonces números aleatorios. ¿Tienen ustedes calculadora? ¿Los quieren generar? Pero los generaría aquí en Excel con el random, que creo que ustedes usan Excel mejor que yo, pero a ver, vamos a generar. Ustedes me dicen, ¿cuántos números aleatorios? 5. ¿Sí? A ver. Primer número, 0. Con la calculadora, esos no son aleatorios. Inventármelos yo así no son al azar. 508. Ajá. 512, perdón. 115. Ok. Esos son los números aleatorios, gracias, que generamos con la calculadora. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra tabla de normal para ver estos valores a qué z corresponden, estos valores de probabilidad a qué z corresponden. Yo sé que todos venimos preparados con una tabla de distribución normal, pero miren, lo que sí podemos ver es que seguramente estos 3 valores van a ser positivos, estos 2 valores son zetas negativas, ¿cierto? Bueno, a ver, entonces, buscamos en una tabla de distribución normal. ¿Sí? A ver, me parece muy bien. Punto 508. ¿Cuál es el valor de z? .02, ¿no? El siguiente valor ¿cuál es? Punto 59. ¿Cuánto nos da? 0.22, como 0.227. ¿Me está dando el avión? ¿Me está dando el avión? Es que 0. Para una probabilidad de punto 591 es punto 23. Y punto 22 z es para punto 5871.
Entonces no es 7, es como 8, porque son octavos, ¿no? 0.22, para el valor de z 0.22, la probabilidad es 0.5871. Para la z que necesitamos es 0.59. Y para 0.23 es 0.591. Y lo que queremos hacer ahí es una interpolación lineal para encontrar la z. Entonces estábamos tanteando, o tonteando, no sé. Pero, ¿cuánto es? Ahora ya tenemos todos los datos. A ver, ahí con su calculadora rápidamente, ¿cuánto les da? Pi medios. ¿Cuánto es z? ¿Perdón? Es una interpolación lineal, pero lo que hacemos es, si lo hacemos con triángulos semejantes, lo que vemos es que esta distancia, la distancia de este valor a este es z menos 0.22. Y de aquí a acá es 0.01. Lo estamos haciendo con triángulos semejantes. Aquí la diferencia es 0.0029, ¿no? Y de este valor a este, de aquí a acá, la diferencia, pues no sé, es 591 menos 0.5871. Ahí me va a dar 9, acá me va a dar 3. 0.003. ¿Punto qué, perdón? No. Aquel. ¿Pero este cuánto da? Ajá, sí, gracias. 0.0039. Entonces, la distancia, la relación que guarda este 0.01 con este 0.0039 es la misma que la que guardan z menos 0.22 con este que es 0.0029, ¿no? Que no es otra cosa más que una interpolación lineal. Y entonces despejamos a z y nos queda 0.22 más 0.01 por 0.0029 entre 0.0039. Y el resultado me dijeron que es 0.227. 75. Bueno, entonces no estaba tan tonto. Y así generamos los otros, ¿no? A ver, si nos distribuimos rápidamente antes de que se me vayan a dormir, nos faltan 3, nos dividimos en 3, 1, 2, 3. Competencias, ¿sale? ¿Qué les parece? ¿Ya está? Muy bien. ¿Punto cuánto, perdón? ¿03? Gracias. Para el punto 237, y a ver, ¿a qué lado el punto 115? ¿Este lado? ¿Cuánto les da? A mano, las divisiones salen bien fáciles. A ver, ¿cuánto les da?
¿Cuánto fue? ¿Punto 000? ¿Cómo? ¿No? Así nos salió a todos, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ya están ahí entonces nuestros valores. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar aquí? Ya que tenemos entonces nuestro número aleatorio, el rendimiento simulado, dijimos que iba a ser E a la media, pero la media ya la calculamos, que es .0026, ¿no? La que calculamos con todos los datos para saber cuál es la distribución, .0026, más la Z por la desviación estándar, .011, y todo esto por delta T, que es 5. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos esta operación para cada uno de estos números, pues tenemos cada uno de los rendimientos. ¿Cuánto nos dan? ¿Me ayudan? Por favor. Nos los dividimos para que nos salgan rápidamente. ¿Puedo ya borrar de aquel lado? ¿Sí? ¿1 punto qué, perdón? 1.01. El siguiente otra vez es 1.01. ¿Sí les dio eso? Y 0.94. Ahí están los rendimientos ya en los 5 días. Entonces, si nosotros tenemos esos rendimientos, ¿cuál sería nuestro precio? Pues el precio más reciente es 64.9. Ajá. El rendimiento que estoy teniendo en los 5 días es 1%. Altísimo, porque la verdad es que si nosotros invertimos en un portafolio de deuda en el banco, me da eso, pero al año. Es muy alto, para 5 días es muy alto. Bueno, está bien, un 1%. Entonces, el precio que nosotros esperaríamos tener sería el precio actual, 64.9, por 1.01, ¿no?
65.5. Muy bien, gracias. Para el día, perdón, la tercera simulación, 65.5 también, ¿verdad? El segundo, gracias. ¿Y estos dos? Muchas gracias. Ya están ahí nuestros precios. Con eso, bueno, realmente esos son muy poquitos valores. Pero nosotros ya tenemos así nuestra simulación de precios. Si quisiéramos utilizar esta simulación para calcular el valor en riesgo, pues entonces necesitaríamos saber cuántos datos tendrían que quedar afuera, o más bien, cuál sería el precio para el cual tendríamos un 95% o un 99% de confianza, ¿no? Ese valor de confianza, pues con ese valor de confianza, nosotros calculamos la Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haríamos aquí para calcular el VAR? Yo insisto, son muy poquitos valores. Pero con esos valores, nosotros calculamos la media y calculamos la desviación estándar, ¿verdad? Ah, pero necesitamos la media, la desviación estándar de los rendimientos. ¿Vamos a hacer con los rendimientos? No, de los precios, perdón, de los precios. Calculamos la media y la desviación estándar de estos precios. ¿Cuánto nos dan esa media y esa desviación estándar? ¿Y a cuánto correspondería? O sea, porque nosotros pensamos que la distribución de eso es log normal. Entonces, con esta media y esta desviación estándar, lo que nosotros haríamos sería calcular el percentil. Si queremos el valor en riesgo 95%, tendríamos que calcular el percentil 95%. Eso se ve complicado porque calcular el percentil 95% de la log normal creo que no es tan fácil. ¿De qué otra forma lo podríamos hacer? No, pero me da lo mismo, o sea, de calcular el percentil es el problema. ¿Qué importa de qué tamaño sea el percentil? Calcular el percentil de la log normal como que es más difícil que calcular el percentil de la normal, ¿no? Opción B. Calculo el percentil de los rendimientos. Calculo el percentil de los rendimientos y con eso calculo cuál sería el precio, ¿no? ¿No es cierto? Calculo el percentil 95% de los rendimientos. Mis rendimientos son estos. 1%, 2%, 1%, 97, .97, .94, ¿no? Más bien menos .03 y menos .06. ¿Verdad? ¿Cuál es el promedio? A ver. Solo para no dejarlo así. El rendimiento generado aquí fue 0.01. El rendimiento generado aquí fue 0.02, 0.01, aquí menos 0.03, ¿no? Y aquí menos 0.06. ¿Cuál es el promedio de esos rendimientos? ¿No es menos 0.01? Sí. ¿No? Pero la desviación estándar es así, no me sale tan fácil. ¿Cuánto les da la desviación estándar de esos rendimientos?
¿Cuánto da? Ay, su calculadora lo da la voz de ya. Lo ponen en el modo SD, le ponen los datos, les da la media y la desviación estándar, ¿no? Ay, bueno. ¿Les puedo decir cómo es su calculadora? Entramos en, ponemos mod, 3, stat, una variable. Aquí ponemos los datos, .01, creo que es con no sé qué puse. .01, bueno, así metemos dos, ¿no? .02, .01. Ahí están, los 5, ¿no? Entonces de aquí. No era creo 04, era 06. No le hacen. Nos volvemos a meter, ¿no? Bueno, ¿y ya que están? ¿Sí? ¿Ustedes sí saben hacer en su calculadora? ¿Modo SD? Ay. Entramos aquí, modo 3, stat. Luego sirve andar por allá en ingeniería. 1. Aquí metemos los datos. .01 igual. .02 igual. .01 igual. Menos .03 y menos .06. Ajá. Ya están todos, ¿no? Sí. Entonces le voy a poner AC. Ajá. O sea, como borrar. Pero luego voy al stat que está acá en la tecla 1. Shift 1. Y lo que quiero es, var. 4. Y me dice, n, ¿cuántos datos tengo? 2, la media, 3, la desviación estándar, dividida entre n, 4, la división estándar, la desviación estándar dividida entre n menos 1. Entonces, es .0339. Qué padre, ¿no? Y si le volvemos a poner Shift 1, y le volvemos a poner 4, var, y le pedimos la media, 2, igual, menos .01. ¡Guau! Y además si tienen una tabla de distribución de frecuencias y le quieren meter frecuencias, también se puede. Ahí no, nada más hay que hacerle cierta modificación ahí. Ahorita les digo si quieren, nada más díganme cuánto es y terminamos y les digo cómo meter una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, no la tabla completa, pero cómo calcular media y desviación estándar siquiera. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuánto fue? .0. Qué cosas más bonitas, ¿no? .00. ¿Así? Muy bien. Ahí está ya la estimación de la desviación estándar. Entonces, queremos un 95% de confianza. ¿De acuerdo? Queremos un var con 95% de confianza. Porque así lo decidimos. O sea, ¿de dónde salió el 95%? Pues fue mangazo. Así lo decidimos. Es el que yo necesito. Entonces, ahorita pensemos que es 95. ¿Sale? A ver, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Nada más que ahora con probabilidad .95. Vamos a la Z, a la tabla de distribución normal, y calculamos la Z con .95. ¿Cuánto nos da? 1.645. Ya está. El var es un precio,
¿verdad? Entonces, nuestro VAR sería igual al precio, que es el precio actual, 64.9, ¿verdad? Más no, por el rendimiento. Y el rendimiento es E a la media menos 0.01 más S por Z, ¿verdad? 1.645 por 0.0339. Tan, ¿cuánto es? ¿No faltaría por el número de serie? Ah, sí, por el 5. Sí, perdón, por el 5, claro. Aquí, ¿verdad? Así. ¿Cuánto fue? ¿Perdón? Yo creo que no. 64.9 por todo eso da 81. Sí, 81. Ah, 81, no punto 81. Ah, bueno, perdón. 81.54 me dijeron. Ok. ¿Cuánto esperaríamos, hasta dónde esperaríamos que llegara el precio con el 95% de confianza? Pues hasta 80 y ese, 1.58. Tan, calculado con simulación. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está bonito? Bueno, ¿algún comentario? ¿No? Ahorita si quieren les digo cómo meter las tablas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el tema más que la calculadora.